Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar con nosotros. Para nosotros es un honor. Y nada, simplemente deciros que el ICAM, el Colegio de Abogados, yo formo parte de la fundación, que es donde organizamos todos estos proyectos. Tenemos varias líneas de actuación y una de ellas es la acción social, que es donde podemos encuadrar esta charla coloquio, que lo que hacemos es poner en contacto a los abogados con las entidades para dar charlas coloquios sobre alfabetización jurídica. Entonces, nada, simplemente daros las gracias y también agradecer a Jaime y nada, que espero que vaya todo genial y seguro que será súper útil para todos. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Claudia. Hoy, como decía Claudia, contamos con Jaime Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí y darnos esta oportunidad. Eh, Jaime va a impartir esta formación. Él es abogado y socio en Díez y Romeo Abogados. Ha sido profesor en la Universidad Villanueva y en CESMA Business School. Y nada, vamos a llevar a cabo la formación de la siguiente manera. Él empezará haciendo una presentación y nada, al final, o sea, una media horita, 40 minutos, o se puede extender un poquito más, como sea. Y luego al final dejaremos un rato para que hagáis vuestras preguntas. Las preguntas las tenéis que dejar por el chat, por favor, para que luego las vayamos leyendo y contestando. Y nada, intentaremos contestar a todas las preguntas que nos hagáis, pero a las 5:30 nos tenemos que ir, no podemos extendernos más. Así que cualquier duda que haya quedado la podéis enviar al correo electrónico de derechos, que ahora lo dejaremos por el chat. Y nada, bueno, al final de la sesión podéis conseguir un diploma. Si rellenáis un cuestionario de satisfacción, podéis acceder a descargar un diploma. Y luego la grabación de la sesión, que muchos habéis preguntado por ella, la colgaremos también en la web a lo largo de la semana que viene junto con la presentación. Así que nada, sin más, Jaime, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, vamos a intentar que podamos vamos a aclarar los asuntos y las dudas que tengan. Voy a iniciar una exposición que espero hacerla lo más breve posible y acto seguido, como bien has dicho, pues pasaremos a las preguntas que me queráis formular. Yo encantado a ver si las puedo contestar todas y si no, pues las contestaré en diferido. Pero vamos, que encantado de poder arroparos con la respuesta a las preguntas. Bueno, pues hemos preparado un PDF aquí para que podáis ver dónde está ubicado esta serie de, bueno, sobre todo la reforma, ¿no? y las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, eh, la estructura del Código Civil, donde lo podéis encontrar, ya están los artículos, la dejo en el PDF, en el PowerPoint para que lo podáis investigar si queréis. Y bueno, antes de entrar en el procedimiento de revisión, sí que me gustaría hacer una breve mención a las medidas de apoyo. Bueno, pues ya conocemos que hay numerosas medidas de apoyo. Fundamentalmente hay dos tipologías de medidas de apoyo: las voluntarias, que con la nueva reforma van a ser prioritarias, y las judiciales o legales, que siempre se adoptarán en el caso de que las medidas voluntarias pues, no existan, no estén o sean insuficientes. La finalidad siempre va a ser el desarrollo o el pleno desarrollo de la personalidad de la persona con discapacidad. PD significa persona con discapacidad, y se va a buscar siempre con estas medidas de apoyo que haya una actuación, o sea, un proceder jurídico en clave de igualdad a aquellas personas que no tienen discapacidad, ¿no? O sea, si quieren hacer por ejemplo, quieren disponer o gestionar sus cuentas bancarias, que esa gestión siempre pueda ser en clave de igualdad de cómo lo hacemos nosotros. Los principios jurídicos que siempre presiden estas medidas de apoyo son los principios de necesidad y proporcionalidad, es decir, en el caso de que sea necesario y siempre de una forma proporcionada a las necesidades. Y hay algo muy importante que hace hincapié en la nueva reforma, y es que siempre habrá que estar a la voluntad, los deseos y las preferencias
de la persona discapacitada. En lo que son las medidas legales de apoyo, las medidas legales de apoyo fundamentalmente son tres. La guarda de hecho, que es la que en donde vamos a hacer más hincapié porque la reforma legal también hace hincapié en ello. La curatela, por todos conocidos ya más o menos, y la posibilidad de nombrar al defensor judicial. ¿De acuerdo? Entonces, la guarda de hecho es una medida ocasional, informal sobre todo, continuada y recurrente en el tiempo, pero no es una medida, vamos a decir, como la curatela o la tutela o la defensa judicial, ¿no? O el defensor judicial, sino es una medida más, es más una situación de hecho. Vamos a continuar. Bueno, hemos hablado o se han mencionado muy brevemente las medidas legales, pero también tenemos las medidas de apoyo voluntarias que son sobre las que esta nueva legislación hace bastante hincapié y da mucha primacía, ¿no? Entonces, son medidas que la propia persona con discapacidad puede establecer de forma anticipada, de forma voluntaria. ¿Y a través de qué instrumentos los puede establecer? Pues a través de poderes preventivos. Nombra a una persona de confianza para que actúe ante determinadas situaciones si la persona con discapacidad no lo puede hacer por sí misma. La autotutela, es decir, la propia persona designa quién va a ser su tutor en caso de que en su momento sea necesario. Y el mandato de apoyos, ¿no? Especifica previamente en dónde concretamente él va a necesitar, la persona discapaz, un apoyo y bueno, pues lo formaliza, a veces se formaliza a través de un contrato de mandato, pero bueno, que estas medidas voluntarias son muy importantes y sobre lo que la legislación incide verticalmente y da bastante primacía. Se hacen ante notario y se incorporan o se inscriben en el registro, bueno, varios registros públicos, pero en el registro civil mayoritariamente. Con lo cual, todo aquel discapaz o persona con discapacidad que tenga una medida de apoyo voluntaria esas medidas de apoyo van a poder ser consultadas por la autoridad judicial en los procedimientos de revisión que vamos a ver a continuación. Con lo cual, esto de que estas medidas de apoyo estén incorporadas en un registro civil nos da bastante seguridad y sobre todo al juez que tiene que resolverlo sobre lo que nosotros vamos a pedir a continuar. Vamos a ver cómo lo pedimos en clave de revisión, ¿vale? La guardia de hecho, bueno, aquí es lo que la definición la hemos hecho un poco más coloquial que lo que establece la ley. Entonces, ¿qué es la guardia de hecho? Bueno, pues es una situación en la que una persona sin nombramiento judicial previo o formal asume el hecho y cuidado o apoyo continuado para con una persona con discapacidad. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que implica la guardia de hecho? Pues una continuidad en el cuidado, un apoyo en las decisiones cotidianas y una formalización parcial. Es decir, que en el caso de que tenga esta persona que ejerce, se llama guardador, la persona que ejerce la guardia de hecho, necesite representar a la persona con discapacidad para cualquier, por ejemplo, para la venta de un piso, para gestionar cuentas, para aceptar una herencia, pues va a pedir autorización al juez, porque para esta clase de actos el que ejerce la guardia de hecho necesita siempre autorización judicial. Es decir, cualquier acto de disposición patrimonial, cualquier cuestión que suponga pérdida de bienes o patrimonio por parte de la persona con discapacidad, bueno, pues va a tener que ser siempre fiscalizada con carácter previo por una autoridad judicial. Obviamente, porque es que si no, no habría un control efectivo, ¿no?, por parte de la autoridad judicial. Bueno, aquí hay unas diferencias con respecto a la tutela o a la patria potestad prorrogada. Las diferencias fundamentalmente son porque la concepción que había antes de esta reforma legislativa era la tendencia a sustituir la capacidad
de la persona con discapacidad para que el tutor o quien sea que le represente pueda ejercitar todo tipo de actos de disposición sin necesidad de que haya un control judicial muy intenso. Entonces, antes lo que ocurría era que se sustituía, había más como una representación continuada. Ahora la reforma ha dicho que bueno, que vamos a intentar tirar lo menos posible de esa representación, de esa sustitución de la capacidad para realizar actos de disposición o de representación en general, y vamos a tener un mayor enfoque en qué es lo que quiere la persona con discapacidad y vamos a darle más importancia no a la tutela, no a la curatela, no a la defensa judicial, que la tienen obviamente, pero vamos a incidir más sobre la guardia de hecho. Entonces, la guardia de hecho, que es ese cuidado continuado que hacemos día a día, es en lo que más se ha fijado esta reforma judicial. Bueno, aquí están, he dejado aquí las diferencias con otras figuras, con la curatela, con la tutela. Yo creo que lo voy a pasar muy por encima porque prefiero ir directamente al procedimiento, pero bueno, la tutela está claro, esto se aplica exclusivamente para menores de edad, que no están bajo la patria potestad de sus padres, y la curatela pues se aplica sobre todo a personas que son mayores de edad y cuya capacidad de obrar está modificada judicialmente, ya sea porque tiene una enfermedad mental, ya sea porque tiene una discapacidad. Es decir, que antes ha intervenido un juez al respecto para nombrar al curador, ¿no? Ha tenido que validar que esta persona tiene ciertas limitaciones, ciertas discapacidades, y por eso ha nombrado al curador, a ese protector de forma judicial, ¿no? Nombramiento judicial de este protector. Muy diferente a la guarda de hecho, muy diferente. La guarda de hecho es una situación en la que es recurrente, como hemos dicho antes, y la persona, el familiar sobre todo, pues va asistiendo a la persona con discapacidad. Siempre teniendo en cuenta la voluntad, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la persona con discapacidad, ¿no? Y su voluntad, su elección, bueno, pues lo que la persona con discapacidad quiere. Aquí está la idea fundamental de esta reforma. Antes, lo que se buscaba, antes de la reforma, quiero decir, siempre era la sustitución en la toma de decisiones que afectan a la persona con discapacidad. Lo que buscaba fundamentalmente era, oye, en cuanto identifiquemos una persona que tenga algún problema, hay que sustituir la toma de decisiones con otra persona que no tenga ningún tipo de problema. Entonces, lo sustituimos, ponemos a otra persona y oye, pues las decisiones las toma un tercero y el discapacitado se encuentra protegido. Ahora no. Ahora la nueva ley lo que quiere es siempre respetar la voluntad y las preferencias de la persona discapacitada. ¿De acuerdo? Entonces, para ello se regula toda esta importancia a la guarda de hecho, todo este procedimiento de autorización judicial para cualquier acto de disposición patrimonial, es decir, cualquier compra de bien, cualquier venta de bien, cualquier aceptación de herencia, cualquier gestión de las cuentas bancarias. Entonces aquí, para esto sí, autorización judicial, siempre teniendo en cuenta la voluntad y las preferencias del discapaz, pero no vamos a sustituir en la toma de decisiones a la voluntad del discapaz por otra voluntad que tenga, bueno, pues que tenga la plena capacidad, que no tenga ningún problema ni ninguna minusvalía, etc. Esa es la filosofía de la nueva reforma legal. Por eso se refuerza la figura de la guardia de hecho. Bueno, ¿quién puede desempeñar, quién puede ejercer la guardia de hecho? ¿Quién puede ser el guardador? Bueno, pues aquella persona que se encarga de la custodia, apoyo, asistencia, protección de la persona con discapacidad. Siempre que es importante que tengamos en cuenta que es la que ejerce de continuo esta protección sin necesidad de mandato legal, sin necesidad de autorización judicial. Es decir, no hay un mandato legal, tiene usted la obligación de ser guardador de hecho. No. Inicialmente es voluntario, pero bueno, vemos que generalmente suele ser ejercido por los familiares, también puede ser ejercido
por las instituciones, tanto públicas como privadas, que tengan, bueno, estén especializadas en ello, etc. Pero generalmente son las personas más cercanas. Los familiares, las amistades, esos suelen ser los que son los guardadores de hecho. ¿Cuáles son los...? Bueno, el tema de la legitimación está clara. La habilitación para que una persona ejerza la guarda de hecho no proviene de una declaración judicial previa. Está reflejada en la ley. La ley no te dice usted tiene que hacerlo, pero sí que regula que quién puede hacerlo. Pero lo importante aquí es que el ejercicio de la guarda de hecho no deriva de una declaración judicial previa. Puede haberla, pero no deriva. Bueno, ese es el motivo, cuando hablamos de que no deriva de una declaración judicial previa, de que muchos pleitos, haya gente que quiera, bueno, madres o padres que quiera solicitar la curatela y el juez les diga, mire, no, usted está ejerciendo la guarda de hecho suficiente, no necesita usted ejercer, vamos, que le declare yo curador, vale con que usted, vamos, me ha acreditado que está ejerciendo la guarda de hecho, con lo cual es suficiente, ¿no? Que nadie se vea como hoy me han rechazado la curatela, Dios mío, no, lo que se está intentando es, como decíamos antes, no sustituir la toma de decisiones del discapaz por la toma de decisiones de una persona que lo es. Esa es la filosofía, ¿de acuerdo? En la medida en que se pueda, por supuesto. Bueno, las funciones de la guarda de hecho aquí están, de ámbito personal, son las que más nos atañen a todos, las más importantes, que es, bueno, pues procurar alimentos, asistencia médica a la persona con discapacidad, solicitar servicios asistenciales, ayuda domiciliaria, nuestra relación con los centros residenciales, pedir intervenciones sanitarias, bueno, pues lo que hacen prácticamente los padres de las personas, o en este caso de los menores, cuando hablamos de menores, que ejercen la guarda de hecho. Desde el ámbito patrimonial también hay unas funciones, que es pues, administrar los bienes de la persona que tenga discapacidad. Puede realizar pequeños gastos ordinarios, como el pago de suministros, luz, agua, teléfono, sin necesidad de la autorización judicial. ¿De acuerdo? Importante que el que ejerce la guarda de hecho, esta figura tan importante para la nueva legislación, no es un representante legal de la persona discapacitada. No lo es, ¿de acuerdo? Con lo cual, de ordinario, no va a poder vender el inmueble, pedir préstamos, aceptar herencias, no lo va a poder hacer. Lo tiene que hacer siempre con autorización judicial. La guarda de hecho se puede acreditar, se puede demostrar, muy importante para los procesos de revisión. Se puede demostrar pues, con libro de familia, empadronamientos, informes psicosociales, médicos, sanitarios, bueno, declaraciones responsables, aspectos asociados a la dependencia, los informes de la residencia, si la persona es capaz está en una residencia, testificales, es decir, con testimonios de las personas que le rodean, ante el notario, ¿vale? Ante el notario podemos ir a un notario y levantar lo que se denomina acta de notoriedad, ¿de acuerdo? Y el acta de notoriedad es que el guardador de hecho comparece con la persona discapaz y aporta las pruebas que puedan justificar su función de guardador, ¿de acuerdo? También se puede acreditar con cualquier procedimiento anterior de capacidad que se haya ejercido ante los juzgados. Bueno, las cuestiones de interés con los que ejercen la guarda de hecho es que es importante el inciso, la incidencia, mejor dicho, la incidencia vertical que hace la nueva ley, porque lo que hace es facilitar la continuidad del ejercicio de la guarda de hecho. Es decir, si nosotros, pongo un ejemplo, padres de niños autistas que bueno, pues que ya están ejerciendo obviamente la guarda de hecho porque están protegiendo y recabando cualquier tipo de asistencia que necesite. Bueno, pues lo que busca la ley es facilitar la continuidad. Es decir, que si de repente un padre pide, como decía antes, la curatela, el juez le va a decir, no, la ley
lo que facilita es la continuidad del ejercicio de la guarda de hecho. Entonces yo, si puedo, no le voy a dar la curativa. Le voy a decir que usted continúe, le desestimo la demanda de petición de curatela y le voy a solicitar que usted continúe con la guarda de hecho. Es muy importante ese pronunciamiento judicial porque tenemos un fallo judicial, una resolución judicial que nos va a decir que somos guardadores de hecho. O sea, mejor forma de acreditarlo para trámites ulteriores no la hay. La segunda de las cuestiones de interés es que hay un control continuo y una rendición de cuentas de la guarda de hecho. Muy importante. He puesto el articulito aquí del Código Civil, pero bueno, para el que quiera investigar. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en cualquier momento nosotros vamos a tener que informar y rendir, bueno, informar de nuestra actuación y rendir cuentas de qué disposición, vamos, patrimonialmente que estamos haciendo con los bienes de la persona discapacitada. ¿De acuerdo? El control continuo y la rendición de cuentas de la guarda de hecho se hace a través de un proceso judicial, ¿vale? Un proceso judicial de oficio o instancia del fiscal o de cualquier interesado. Y luego también los que ejercen la guarda de hecho tienen derecho al reembolso de los gastos justificados. Nos podemos reembolsar aquello que hayamos empleado en gastos y que esté justificado. También tenemos indemnización por los daños en el ejercicio de la guarda de hecho. Y tanto el reembolso como la indemnización lo tenemos contra los bienes de la persona con discapacidad. La guarda de hecho tiene causas de extinción. ¿De acuerdo? Se han perfilado una serie de causas de extinción, que es, bueno, pues cuando se solicita, cuando la persona con discapacidad, ella misma solicita otra forma de organizar el apoyo. Cuando desaparecen las causas que han motivado la guarda de hecho, también tenemos una causa de extinción. Cuando el guardador desiste, mira, que ya quiero desistir y ya no deseo continuar con este ejercicio. Bueno, obviamente hay que comunicarlo previamente a la administración competente. O se puede extinguir la guarda de hecho también por decisión judicial. Siempre el Ministerio Fiscal va a estar muy al tanto, muy ojo a visor, controlando a ver cómo ejercemos la guarda de hecho. La extinción la puede solicitar el fiscal como consecuencia de su control y también quien se interese por ejercer el apoyo de la persona bajo guarda. Es decir, si hay otra persona que está interesada en realizar actos de apoyo a esa persona discapacitada que nosotros sobre la cual nosotros estamos ejercitando la guarda de hecho. Hay una serie de prohibiciones para que se desempeñe, bueno, pues las típicas, no podemos recibir regalos, ¿vale? de la persona discapacitada, pequeños regalillos sí, hay regalos de costumbre o de escaso valor, eso sí, pero lo que no podemos hacer es, obviamente, al amparo de un regalo, vaciar el patrimonio de la persona discapacitada. Tampoco podemos comprar bienes de la persona discapacitada o venderlos. Sé que habría que utilizar el cauce de la autorización judicial y tampoco podemos prestar este apoyo cuando hay conflicto de interés con un interés propio o con un interés de un tercero. ¿Vale? Bueno, aquí qué es lo que ocurre cuando el guardador actúa como representante, se requiere autorización judicial. Esto se hace a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, es decir, una modalidad de proceso judicial, por simplificarlo, siempre se va a escuchar a la persona con discapacidad y el juez va a comprobar la necesidad de nuestra asistencia como representante en cualquier negocio jurídico, en cualquier compra de un piso, por escenificar el negocio jurídico. La autorización judicial para que nosotros hagamos un acto de disposición puede comprender uno o varios actos de apoyo, ¿vale? Pero siempre conforme yo siempre VDIP, siempre conforme a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. Si vamos a pedir una prestación económica, no vamos a necesitar esa autorización judicial, ¿vale? O sea que las prestaciones económicas no, todo lo que sea solicitar todo tipo de subvenciones, ayudas públicas, etcétera, aquí no vamos a tener que requerir de la autorización judicial.
o tampoco actos jurídicos sobre bienes de escasa relevancia económica. Bueno, aquí entramos ya en el proceso judicial. O sea, ¿qué procesos judiciales tenemos nosotros a la vista como guardadores de hecho? ¿Vale? O sea, el juez puede entrar en varios aspectos. Primero, el juez puede entrar para requerirnos a nosotros información. Es decir, que al guardador el juez le puede pedir que nos dé, que le demos información sobre la situación de la persona y de los bienes del menor que sobre el cual nosotros estamos ejerciendo esta guarda de hecho, ¿vale? Y sobre nuestra actuación. O sea, eso en todo momento el juez nos puede pedir información al respecto. Y esto será a solicitud del Ministerio Fiscal o de la propia persona con discapacidad, o incluso de cualquier persona que tenga interés legítimo. Otra de las formas que tiene el juez de entrar a ver qué hacemos es a través del control judicial. Lo he denominado a través de la protección activa. Es que aquí el juez puede también, a la vista de la información que le demos o del conocimiento que tenga sobre nuestro ejercicio de guardador de hecho, lo que puede establecer son medidas de control y de vigilancia. ¿De acuerdo? Inclusive podría constituir la tutela si ve que es necesario. Es decir, que está abierto, aquí también el juez tiene una función muy importante. Y obviamente, si cualquier cuestión de medidas de control o asociado con la vigilancia, o medidas de vigilancia que estime al guardador de hecho, eso va a requerir una vista judicial, una comparecencia ante el juez, citando tanto a la persona con discapacidad, al que ejerce la guardia de hecho y al Ministerio Fiscal. Siempre presente el fiscal. Importante al respecto. Y luego también la intervención judicial, que veremos más adelante, incide verticalmente sobre la entrevista directa que va a tener con la persona discapaz. Es decir, va a recabar la opinión de la persona con discapacidad, en la medida en que se pueda, obviamente. Y también vamos a ver cómo va a solicitar toda una serie de informes periciales. Bueno, este es el procedimiento para la autorización o aprobación judicial de cualquier acto, es decir, por ejemplo, de la compraventa de un piso. Cuando nosotros vamos a vender un inmueble a nombre, o sea, un inmueble cuya propiedad pertenece a la persona con discapacidad. Bueno, pues se requiere autorización judicial. Aquí están los articulitos que lo regulan y el juez competente. ¿A qué juez tenemos que ir? Pues iremos al juez de primera instancia. No va a ser ni un juez penal, ni un juez contencioso, es un juez civil. Y tiene que ser el juez de primera instancia donde resida el menor o la persona con discapacidad. Aquí va a ser muy importante los cambios de residencia, porque en el momento en que recabemos autorización judicial, vamos a tener que dar cuenta de ese cambio de residencia, obviamente de la persona con discapacidad, y ahí va a cambiar porque un juez, si es un juez que corresponde la competencia, por ejemplo, a Pozuelo, por poner una localidad de la Comunidad de Madrid, pues si nosotros nos cambiamos pues, a Sabadell, pues probablemente tengamos que, bueno, probablemente no, con total seguridad, va a tener que decidir el juez que está en Sabadell. Lo digo porque en estos procedimientos a veces, mientras se solicita y hasta que se consigue la decisión judicial, hay mucho problema con el cambio de residencia. Bueno, ¿quién puede pedir esta autorización judicial? Es el apartado número 2 de esta diapositiva. La legitimación, pues los representantes legales del menor, los que estén ejerciendo el apoyo a la persona con discapacidad e inclusive la propia persona con discapacidad. ¿De acuerdo? De conformidad con las medidas de apoyo establecidas. Ya veremos a ver cuáles son las medidas, pero bueno. Representación y defensa. Bueno, para esta autorización judicial no se necesita intervención de abogado ni de procurador, salvo que el valor del bien que se quiere transmitir supere los 6.000 euros. Entonces, si supera este bien los 6.000 euros, la petición inicial no hace falta que esté por presidida, ¿no? O firmada por abogado y procurador, pero el juez sí que puede obligar a que haya un abogado cuando hay una complejidad muy importante en este bien.
¿De acuerdo? Entonces, aquí sí que se va a requerir la necesidad de un abogado. No tengamos la idea de que a partir de 6.000 ya se necesita abogado y procurador. No, a partir de 6.000 el juez ya no se empieza a decir, uy, esto yo creo que les voy a pedir que intervengan con un abogado, pero déjame ver la complejidad de la operación, o déjame ver si hay conflicto de intereses. Entonces, si lo hay, o la operación es compleja, con total seguridad voy a exigir la intervención de abogado y procurador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la solicitud de la autorización judicial, habrá que expresar el motivo del negocio, o sea, pues hay que expresarle exactamente para qué pido autorización judicial. Venta de piso, préstamo, gestión y disposición del dinero en las cuentas. También tengo que en la solicitud tengo que razonar la necesidad y la utilidad. Y también tengo que identificar bien el bien, el derecho y a qué fin voy a destinar el dinero obtenido. Hay que aportar documentación, ¿de acuerdo? La vamos a ver más adelante, en cualquier caso. Y aquí tenemos también un dictamen pericial de valoración del precio de mercado del bien a vender. Es decir, si es un inmueble, vamos a necesitar un dictamen de un perito que nos valore cuál es el precio de mercado de ese inmueble. Y eso lo va a tener que ver el juez. La documentación a aportar, pues aquí está, la he plasmado porque es algo muy importante. Pues en el caso, por ejemplo, para el supuesto para la gestión de cuentas bancarias, vamos a necesitar la certificación literal y más reciente de nacimiento del solicitante y de la persona con discapacidad. Copias del DNI, de los dos, del que lo solicita y del discapaz. Certificado de empadronamiento del discapaz. Muy importante el empadronamiento porque todo gira en función de la residencia del discapaz. La documentación médica que resulte, o sea, donde se desprenda que la patología que tiene. Pues, por ejemplo, el diagnóstico del autismo. ¿De acuerdo? Eso, y además pueden pedirnos, y yo recomiendo que se aporte, un informe forense para el caso. Y luego también en el caso de las cuentas, pues vamos a tener que aportar y presentar la certificación de la titularidad de cuentas o productos financieros que ostenta el discapaz. Cuando vendemos inmueble, lo mismo, pero la valoración, la única diferencia es que en vez de certificado de titularidad de cuentas y bueno, pues los activos que tiene, lo que vamos a necesitar es una valoración pericial del inmueble a vender. Y en cuanto a la aceptación de la herencia, pues lo mismo, pero en vez de la valoración pericial del inmueble o en vez de los certificados relacionados a la titularidad de cuentas, pues el último testamento del causante o la declaración de herederos. ¿Cómo se tramita esta autorización judicial? Pues solicitud inicial al juzgado de primera instancia, análisis de la petición, pues va a ver si cumple los requisitos, por lo cual aquí sí tendríamos que estar al tanto de conocer estos requisitos. El secretario judicial admite el trámite de la petición y señala una comparecencia. Esto es lo más relevante, ¿de acuerdo? Es una especie de vista, una especie de juicio chiquitito, donde comparecen, bueno, juicio chiquitito, una comparecencia, una vista, donde comparece el Ministerio Fiscal, las partes personadas, la persona con discapacidad o el menor con madurez. Es decir, el menor con madurez es el superior, el que tiene más de 12 años. Y el perito si procede, ¿de acuerdo? Y abajo vamos a ver cuándo procede, ¿vale? Bueno, ya hemos visto cuándo procede, cuando necesitamos valorar el bien inmueble que se va a vender. Entonces, bueno, pues el perito aporta su informe y luego lo tiene que ratificar. Antes de la comparecencia aporta el informe y luego lo ratifica. La resolución, bueno, pues el juez va a conceder o denegar la autorización. Se va a expedir un testimonio de la decisión. Un testimonio es un certificado de la resolución judicial. Esto en el caso de que haya una autorización para transigir, pero yo siempre recomiendo a todo el mundo que lo pida, un testimonio, por si acaso alguien, bueno, pues lo tenemos que esgrimir ante cualquier duda que alguien pueda plasmar. Y esta resolución judicial es susceptible de recurso. Se puede interponer contra esta resolución
lo que es el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Importante porque el juez puede establecer medidas para asegurar a dónde va ese dinero de la venta del piso. ¿De acuerdo? Bien. Las medidas de apoyo en general, vamos a ver este procedimiento judicial concreto y el siguiente ya va a ser el de la revisión. Entonces, en las medidas de apoyo, cuando nosotros solicitamos una medida de apoyo, tenemos que ir al juzgado de primera instancia donde reside el menor. Aquí pongo lo importante que es el cambio de residencia, porque antes, si hay un cambio de residencia, antes de esa comparecencia, de esa vista, hay que remitir las actuaciones al nuevo juzgado, con lo cual se va a retrasar un poco todo. La legitimación para iniciar este expediente lo tiene el Ministerio Fiscal, el expediente judicial para dar medidas de apoyo. El Ministerio Fiscal, cualquier persona puede informar al Ministerio Fiscal de la necesidad de adoptar medidas de apoyo judicial para esa persona con discapacidad, es decir, cualquiera. Pasa uno por la calle, ve que hay un problema con una persona con discapacidad que necesita apoyo y puede informar al Ministerio Fiscal. Bien, ¿quién también puede pedir estas medidas de apoyo aparte del Ministerio Fiscal? Pues la propia persona con discapacidad, su cónyuge, pareja de hecho o relación análoga, sus descendientes, sus ascendientes y sus hermanos. ¿De acuerdo? Esos también pueden pedir una medida de apoyo al juez. La representación y defensa, bueno, el propio persona con discapacidad se puede representar a sí mismo y se puede defender a sí mismo en este tipo de procedimientos. Si no es posible, se va a nombrar un defensor judicial y este defensor judicial es el que va a actuar a través del abogado y del procurador. El procedimiento se regula en una legislación concreta, que es la ley de la jurisdicción voluntaria, y bueno, pues la solicitud, un momentito, este es, vale, exactamente. La solicitud siempre se aporta con documentos que acrediten la necesidad de adoptar las medidas de apoyo. Aquí yo creo que todos hemos tenido cierta familiarización con el dictamen pericial médico y psicosocial, que son los dictámenes periciales que requerimos a este tipo de profesionales para esta solicitud judicial de medidas de apoyo. Y en la solicitud tenemos que decir las pruebas que proponemos para que se practiquen en la comparecencia, en esa vista particular. Esta solicitud se admite, se convoca la comparecencia por parte del juez y siempre nos convocan, o sea, convocan al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad. Eso en todo caso y en todo momento siempre van a estar ahí convocadas, y cuando sea necesario, al cónyuge de la persona con discapacidad o pareja de hecho o una análoga, la persona que tenga una relación análoga a la de cónyuge, también a los ascendientes de la persona con discapacidad, a los descendientes y a los hermanos. En el plazo de 5 días desde la recepción de la citación, todas estas personas van a poder proponer prueba a practicar en la comparecencia. Ahí van a defender la necesidad, o sea, qué medios de prueba vamos a utilizar para esta comparecencia. El juzgado puede recabar certificación de medidas de apoyo a registros públicos. Nos acordamos de aquellas medidas voluntarias que se habían hecho ante notario, la propia persona con discapacidad, y la había inscrito en el registro civil. Bueno, pues aquí está el juez, va a recabar a ver qué medidas tiene voluntarias, que son prioritarias. Y bueno, antes de la comparecencia también puede recabar informe de la consejería de la comunidad autónoma competente. Y bueno, yo he puesto aquí asociaciones de autismo, pero en realidad son asociaciones, las vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Obviamente está menos de autismo, pero bueno, no es exactamente correcto. Puede ordenar el juez un dictamen pericial adicional antes de la comparecencia, es decir, que lo que quiero decir con esto, que el concurso de profesionales sanitarios en el ámbito psicosocial, psicólogos, autoridades públicas con competencias en materia de discapacidad, que
recabo de los registros donde la persona con discapacidad ya haya inscrito las medidas voluntarias. Bueno, pues todo esto el juez se va a nutrir de ello para adoptar la resolución. Nos citan a la comparecencia y en la comparecencia se celebra una entrevista entre el juez y la persona con discapacidad. Y el juez, y aquí muy importante, siempre va a informar de qué alternativas tiene la persona con discapacidad para obtener ese apoyo. ¿De acuerdo? El juez le va a decir, en esa entrevista, si se pudiera dar, en esa entrevista le va a plantear alternativas al apoyo que está pidiendo judicial. Mire usted, tiene medidas voluntarias de apoyo. Mire usted, que sepa que en el entorno social también puede acudir para este apoyo. No es necesario que venga a mi juzgado a recabar este apoyo. Bien, se le va a informar en esa entrevista. Se van a practicar las pruebas propuestas por quien solicitó este apoyo. Propuestas y que el juez las haya admitido. Se escucha a todas las personas comparecientes, siempre que así lo soliciten. Si la persona con discapacidad en algún momento opta por una medida alternativa, se termina el expediente judicial. Se acabó, porque tiene primacía cualquier medida alternativa a la medida judicial que se solicite, a la medida de apoyo que se solicite de forma judicial. Y obviamente, cualquiera que se oponga a una medida de apoyo va a tener como consecuencia el fin del expediente judicial. Aquí se va a terminar la intervención del juzgado. ¿Vale? Es decir, si la persona con discapacidad formula oposición, si el Ministerio Fiscal formula oposición o cualquier interesado de los que hemos dicho antes formula oposición, se ha terminado el procedimiento judicial. Y este procedimiento judicial siempre se resuelve por una decisión que tiene forma de auto. ¿De acuerdo? Auto que donde establece la medida de apoyo, que ya sabemos que los autos, o sea, las medidas de apoyo que están en los autos se van a revisar periódicamente. Bien, aquí está el procedimiento de revisión de las medidas judiciales. Antes de nada, hemos contemplado dos escenarios. El primero, el escenario con medidas adoptadas antes de la entrada en vigor de la reforma legislativa, de la Ley 8/2022. Pues afecta estas medidas que se habían establecido antes de la entrada en vigor, afecta a personas con la capacidad jurídica modificada, a los pródigos, progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, tutores, curadores, defensores judiciales, a todos, a los apoderados preventivos, a todos. Esta solicitud de revisión de medidas adoptadas antes de la entrada en vigor de esta ley se pueden solicitar, estas revisiones se pueden solicitar en cualquier momento. Y una vez que se solicita la revisión de esas medidas al juez, el plazo para que se adopten estas medidas es de 1 año, para que se adopte la revisión, mejor dicho, de las medidas es de 1 año desde la solicitud. Y bueno, esto en el caso de que nosotros en cualquier momento solicitemos la revisión. Pero si no lo solicitamos, el juez la va a solicitar, ya sea de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, en el plazo de 3 años. Estas son unas medidas y luego son las medidas de apoyo que han entrado en vigor después de esta reforma. Y estas medidas, esta revisión de estas medidas judiciales se hace cada 3 años, aunque ha habido una prórroga por otros 3 años para solicitar la revisión de estas medidas de apoyo judiciales tras la entrada en vigor de la ley. Bueno, las preguntas básicas que en ocasiones se suscitan son: ¿en qué consiste la revisión de la capacidad jurídica? ¿En qué consiste? Bueno, pues en personas con medidas de apoyo previas deben de pasar por un proceso judicial para adaptar estas figuras al nuevo modelo de apoyos. Es decir, que todo aquel que tenga una medida de apoyo con carácter previo, va a tener que adecuar esa medida a la nueva reforma legislativa. Hay que adaptar las anteriores figuras a los nuevos modelos de apoyo. Y eso se hace a través de un proceso judicial. Y luego, otra pregunta que se nos viene es: mire, hay que esperar que el juzgado nos llame
o se puede solicitar de modo voluntario esta revisión? Pues se puede solicitar de modo voluntario. No hay que esperar a llamadas del juzgado ni nada. Se puede solicitar la revisión directamente ante el juzgado competente. También puede ser iniciado de oficio la revisión de estas medidas, como hemos dicho antes, y se pueden solicitar directamente, o mejor dicho, la revisión se puede realizar directamente a petición del Ministerio Fiscal o de oficio por el juez. ¿Qué documentación tenemos que aportar para la revisión de las medidas judiciales? Bueno, primero la solicitud de revisión, que va dirigida al juez. Es una petición, un escrito judicial que se presenta ante el juzgado. Luego necesitamos el informe médico actualizado. Es decir, para la solicitud de revisión vamos a necesitar un informe médico actualizado donde refleje la situación actual de la persona con discapacidad y sus necesidades de apoyo. Vamos a también, en la solicitud, tenemos que aportar también resoluciones judiciales anteriores sobre tutela, patria potestad, prorrogada, curatela, que se encuentren vigentes. De todo lo que tengamos de resoluciones judiciales, vamos a tener que aportarlas también. Y una propuesta de apoyos. Vamos a tener que aportar una propuesta de apoyos especificando qué tipos de apoyos se consideran necesarias, por ejemplo, pues la gestión económica, las decisiones personales, sanitarias, etcétera. Lo vamos a ver más adelante, porque he ampliado aquí la documentación que necesitamos, con más detalle. Pues la solicitud de revisión ante el juez tiene que ser con redacción clara, donde expliquemos la situación de la persona con discapacidad, el motivo de revisión, etc. Hay que plasmar en esa solicitud de revisión los datos identificativos, de completo, DNI, dirección, parentesco con la persona con discapacidad y solicitar la adaptación de las medidas. Es decir, proponer la conversión de la tutela o de la patria potestad prorrogada en un sistema de apoyos adecuado. Vamos a tener que aportar el informe médico actualizado. Y aquí está el contenido necesario, que es, o sea, qué características tiene que tener este informe médico actualizado. Bueno, pues tiene que reflejar el diagnóstico, la evolución y las necesidades específicas de apoyo de la persona con discapacidad. Tiene que estar firmado por un profesional especializado y tiene que tener una valoración funcional. Es decir, tiene que indicar las áreas en las que la persona requiere apoyo. Apoyo económico, apoyo personal, o sea, en qué áreas se precisa este apoyo. Luego, además, he ampliado qué documentación legal previa se tiene que aportar. Contratos o poderes previos, es decir, pues ese contrato de mandato que se hace con la persona con discapacidad en el caso de que él no voluntariamente decida que nosotros seamos los que, bueno, nosotros o quien seas, el que, por ejemplo, ejercite la guarda de hecho, y las resoluciones judiciales anteriores, sentencias, autos, todo lo que tengamos vinculado a la tutela, la curatela, la patria potestad vigente, etc. La propuesta de apoyos, también con más detalle lo he especificado aquí, qué tipos de apoyos, definir las personas de apoyo propuestas, ejemplos concretos, la periodicidad de la revisión de esos apoyos. Esto también vamos a tener que aportarlo con la solicitud de revisión de medidas judiciales. Bueno, el procedimiento se tramita de la siguiente forma. Ya habíamos dicho antes que había un auto donde se establecían las medidas de apoyo. En el auto se establecían las medidas de apoyo, pero esas medidas de apoyo decíamos que son revisables periódicamente, según los plazos y forma que establezca el auto. Bueno, pues ese auto es el que vamos a revisar. Entonces, ¿quién puede solicitar la revisión? ¿Quién? Pues el Ministerio Fiscal, la persona discapaz, su cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. ¿Y cuándo? Pues se puede pedir, yo creo que la duda siempre está, ¿tenemos que ceñirnos al plazo que establece el auto? No, la podemos pedir la revisión antes del transcurso del plazo que establezca el auto donde se adopta la medida de apoyo. O sea, la revisión la podemos pedir en cualquier momento. El juzgado competente para tramitar esta revisión de medidas de apoyo, pues el que dictó las medidas a revisar.
Nuevamente volvemos a la importancia de la residencia, de dónde vive la persona con discapacidad, porque si cambia de residencia, el juez que adoptó las medidas de apoyo tiene que mandar un testimonio completo de todas las actuaciones judiciales al juez de nueva residencia de la persona con discapacidad. Donde esté la persona con discapacidad, donde resida, si ha habido cambio, ese es como va a ser el juez que va a resolver y va a estudiar la revisión de las medidas adoptadas previamente, pues el juez que las adoptó en su momento, pues tiene que mandar un testimonio de todas las actuaciones, con lo cual nos vamos a retrasar un poco más. Con lo cual siempre yo asocio cambio de residencia a retraso en la tramitación del proceso de revisión de medidas. Pues abundando más en la tramitación del procedimiento, bueno, pues solicitamos la revisión con todos los documentos que he mencionado y esa revisión se admite. Puede no admitirse, pero vamos a partir de la base de que se admite. Entonces, una vez que esa revisión se admite, ya entra el juez a actuar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo actúa el juez? Es decir, ¿en qué se circunscribe la actuación del juez? Pues el primero, lo que hace el juez cuando ve una solicitud de revisión de medidas, es decir, bueno, lo primero que voy a hacer es, si lo considera oportuno siempre, voy a recabar un dictamen pericial médico o psicosocial. Para la revisión voy a ver qué es lo que piensan los profesionales que inciden verticalmente en esta actuación. O sea, voy a ver qué es lo que me dice el médico o qué es lo que me dice el psicólogo, el trabajador social, etc. Lo que hace el juez también es entrevistar, siempre en la medida que pueda, a la persona con discapacidad. La va a entrevistar con los detalles que hemos dicho antes. Puede recabar informes de la consejería competente y de las asociaciones habilitadas como colaboradoras de la Administración de Justicia, asociaciones del tercer sector habilitadas. Es un poco lo que os decía antes, que no solo son asociaciones de autismo, sino bueno, que tienen que estar debidamente habilitadas. Aquí pongo algunas, y bueno, este informe no siempre es obligatorio, puede recabarlo, puede que no, y estas entidades, ya sea la consejería o la asociación correspondiente, ha de informar sobre las alternativas de apoyo y las posibilidades de prestarlo sin requerir medidas judiciales. Muy importante, porque aquí volvemos otra vez a la idea que preside toda la exposición, ¿no? Y la reforma normativa, que es que primacía a las medidas voluntarias, primacía a los deseos de la persona con discapacidad. Y si se pueden adoptar medidas alternativas a la medida judicial, el juez se va a apartar de todo procedimiento. ¿Vale? Bueno, pues una vez que el juez en este proceso de revisión ha recabado toda esta información, traslada todas las actuaciones a la persona con discapacidad, al Ministerio Fiscal y a todos los que estén personados en el procedimiento. Y en 10 días, todas estas personas van a poder aportar prueba, realizar alegaciones y formular oposición. ¿De acuerdo? Si formulan oposición a esta revisión, fin del expediente. Fin del expediente y entramos ya en otra vía distinta, que es la revisión conforme a el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vamos a poner, por poner ser gráfico, la revisión especial de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y la revisión ordinaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay dos revisiones, ¿de acuerdo? Dos tipologías. Pues en el momento que alguien se oponga a la revisión de esta particular, esta específica, no es que se termine la revisión, es que tendremos que solicitar la revisión conforme a la vía ordinaria, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, la diferencia entre ambas revisiones, ya estoy terminando, son, bueno, pues que sí hay diferencias abismales, porque en la revisión ordinaria hay una mayor intervención del juez, puede haber conflictos, es decir, puede haber intervenciones bueno, pues con cierta discusión, puede haber juicio contencioso, quiero decir,
en la revisión ordinaria, en la revisión de la ley de enjuiciamiento civil. Y bueno, en todo momento la intervención judicial es activa y los informes periciales, obviamente, también. Y luego está la revisión que estamos hablando, que son más flexibles, bueno, pues generalmente no hay ningún tipo de contradicción, no hay intervenciones contradictorias, no hay juicio contencioso, la intervención es menos formal, siempre se le da, siempre se preside o se da primacía a lo que las partes digan. El juez tiene una posición más testimonial, entre comillas, ¿no? Obviamente está ahí, pero es más testimonial. Y también la resolución de la revisión de las medidas judiciales se hace a través de un auto judicial. ¿De acuerdo? Y bueno, yo aquí he terminado. Estas son las cuestiones controvertidas que en la práctica se pueden suscitar en la guarda de hecho, pero yo creo que quedo un poquito más abierto a las preguntas que me podáis plantear. Muchísimas gracias. Genial, Jaime, muchísimas gracias. Creo que has hecho una exposición súper completa, no solo a nivel conceptual al principio, sino también del procedimiento y toda la tramitación de la revisión de las medidas. O sea que seguro que va a resultar muy útil para las familias. Y nada, si te parece, bueno, si queréis dejar alguna pregunta por el chat está abierto. Hay aquí un par de preguntas, si quieres las leo y las respondes. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues a ver, dice Gema Ricoy. Buenas tardes, soy trabajadora social de una entidad en la que a las familias que tenían anteriormente la tutela o lo inician por primera vez, les han asignado guardador de hecho y quieren la curatela y lo han reclamado incluso. No sé si a nivel fiscal o de desgravaciones hay diferencia porque viendo lo que cuenta no le veo sentido a reclamar y seguir con un proceso judicial, ¿no? Muchas gracias. A ver, aquí, claro, esta es una de las líneas de actuación principales que tenemos ahora nosotros, que es justamente ese problema de que hay una falta de coherencia entre la ley de IRPF y de seguridad social y las prestaciones de estas normativas y la revisión, o sea, la reforma de la capacidad jurídica. Entonces, efectivamente, es cierto que va a ser, como no hay coherencia ahora mismo entre esas dos y se sigue aludiendo, o sea, se está equiparando la figura de la tutela a la curatela representativa, pues mucha gente se está quedando fuera cuando tiene la guarda de hecho. Entonces, claro, efectivamente van a preferir una curatela a ese nivel la familia para poder tener prestaciones. Pero bueno, esa es una de las cosas que vamos a intentar que cambie. No sé, Jaime, tú cómo lo ves, o sea, porque como se está priorizando la figura del guardador de hecho, no sé si merece la pena seguir insistiendo en estos procedimientos judiciales o no. Yo, pues, sinceramente, no. Podría disertar aquí, no, pero por el resultado que puede suponer este procedimiento. El resultado, el juez va a aplicar exclusivamente lo que le marca la reforma. De hecho, en las resoluciones judiciales siempre uno de los fundamentos jurídicos de la resolución es, por la reforma nueva operada, establece la prioridad de, o sea, que de los guardadores de hecho, quiero decir, la guarda de hecho, y es que siempre que pueda, hay excepciones, pero mi experiencia es que siempre que puede va a tirar por la guarda de hecho, va a desestimar las solicitudes de curatela. Siempre que pueda, pero vamos, las solicitudes de curatela suelen ser, a veces son interesantes porque en la resolución sí que nos reconoce la guarda de hecho. A efectos de, yo sé que no es lo que solicitáis, pero no. La conducta del juez, que es lo que nosotros vemos, el juez lo que va a hacer es aplicar, porque está obligado, aplicar la reforma, o sea, lo que es la finalidad, lo que entraña la reforma nueva y la preponderancia y el reforzamiento de la figura de guarda de hecho. Lo que va a hacer es desestimar la curatela. Lo va a desestimar, vaya. Cada vez más, además. Vale, pues nos pone por aquí Clara Luengo una pregunta también, que es que en los casos de personas con grandes necesidades de apoyo, discapacidad intelectual asociada, no verbal, etcétera, ¿por qué nos están regularizando directamente con tutelas representativas? La guarda de hecho no les protege en todas las áreas, especialmente con los bancos, los cuales bloquean las cuentas. ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra?
Pues a ver, yo, ¿cómo te puedo decir? Pues en una medida de apoyo que se solicite, a lo mejor que el juez vea que, por ejemplo, me pongo un niño autista no verbal, pues que el juez vea que evidentemente es que no hay ninguna posibilidad, no se le puede ni siquiera entrevistar. Y ante eso, acto seguido, instar procedimiento de curatela, de solicitud de curatela. A lo mejor ahí, o que el propio juez puede que de oficio constituya la figura de la tutela curatela, lo puede hacer. Pero yo siempre lo que hago es, vamos, recomiendo que el juez vea esa situación, la gran incapacidad. Lo que pasa es que hay que acudir a un procedimiento judicial y lo que supone eso, la incertidumbre que supone, abordar, ir a una... Bueno, no se necesita ir a un abogado necesariamente. Pero bueno, la gente cuando le sometes a un proceso judicial, pues se genera mucha tensión, sobre todo incertidumbre. Pero desgraciadamente, ante las situaciones pues muy galopantes, yo recomiendo que si ya no es las autoridades administrativas, el juez directamente lo vea, sea testigo presencial de la situación. Y a lo mejor directamente constituye una figura distinta a la guarda de hecho. Yo sí lo he visto y ha salido bien. Vale, muy bien. Preguntaba también Clara si antes de 2027 no han iniciado y no se ha hecho de oficio, entiendo que la revisión, ¿qué sucede? Hombre, yo creo que se va a instar de oficio. Estoy seguro que se va a hacer. ¿Qué ocurre? Pues que si no se ha instado de oficio, habrá que hacerlo, lo vamos a tener que hacer nosotros, a iniciativa propia, pues para eso nos da la facultad de hacerlo en cualquier momento. Claro, que al final Entonces, les interesa a ellos que eso claro, se claro. haga. Es decir, nos están diciendo que en todo momento tú lo puedes hacer, con lo cual ya está descargando de responsabilidad al oficio, a que se inste de oficio, y claro, pues bueno, hombre, no quiero decir que alguien nos podría decir, oiga, ¿por qué usted no lo ha hecho teniendo toda esta facilidad que le da el ordenamiento jurídico? No sé si llegaremos a ese punto, pero bueno, yo para evitar cualquier situación así morrosa, pues lo haría ya. Sí, que se haga mejor. Sí. Pregunta Pedro Ugarte, actualmente tengo la patria potestad prorrogada. Mi hija es una persona con grandes necesidades de apoyo, dependencia grado 3. En el próximo mes tengo cita en el juzgado para la revisión de esta medida para una persona que necesita apoyo para todas las actividades de su vida diaria. ¿Cuál será la medida que como padres debemos pedir al juez? Hombre, pues yo en la revisión yo solicitaría curatela o el mantenimiento de la tutela, el mantenimiento de la medida actual que tiene. Es muy importante que la petición, yo recomiendo que sea de más a menos. Es decir, lo bueno que tienen los escritos procesales, ¿no? O las peticiones ante los jueces es que podemos solicitar una petición, subsidiariamente otra, subsidiariamente otra. Yo lo que haría es contemplar todo el abanico y ya que el juez sea el que decida, ya que estamos en un proceso civil donde aquí la clave es el principio de aportación de parte, que siempre nos dice el juez, oiga, mire, no en este caso, a ver, no con mucha intensidad en este caso, pero yo lo que haría es devolver la pelota al juez y solicitar de más a menos. Vale, o sea, Contemplar todas la las tutela, variantes, subsidiariamente la curatela, ¿no? exactamente. Contemplar todas las variantes por si acaso nos dice el juez al ver todas las peticiones, oiga usted, vaya morro que tiene, ¿no? Que me da todo, me lo deja todo a mí. Pues mire, como no he contemplado lo último, pues no, le desestimo todo y vuelvo a lo... No, yo lo pediría todo, desde desde la medida más intensa a la menos. Vale. Pregunta Gema, eh, si cuando se solicita por primera vez la guarda de hecho es posible hacerla con un acta de notoriedad en una notaría, ¿no? No es necesario abogado y procurador. Una vez que se tenga, se tiene que registrar. A ver,
Se pide por primera vez la guarda de hecho. Bueno, la guarda de hecho se va... Bueno, primero, se va a dictar de conformidad con el principio de continuidad, ¿no? Y continúese usted, continúe siendo guardador de hecho. No se necesita abogado y procurador, no se necesita para solicitarla. Y lo otro, acta de notoriedad, sí, bueno, las medidas voluntarias de apoyo se hacen a través a través de notario. Bueno, también se puede ir con, o sea, hacer un acta de notoriedad perfectamente y aportarlo al juez. Entonces, si te refieres a, bueno, medidas voluntarias de apoyo va por un lado, pero si te refieres a la comparecencia ante notario con la persona con discapacidad y el que va a realizar las medidas de apoyo, sí, se puede aportar perfectamente también el acta de notoriedad. Es una prueba más de que tú has estado ejerciendo la función de guarda de hecho, de guardador de hecho. Y lo que el juez te va a decir es, como veo que usted ha ejercido el cargo de, bueno, ha ejercido como guardador de hecho, continúese en el ejercicio de esta figura. Con lo cual sí, sí es perfectamente válido. Vale, y creo, no sé si has contestado, si se tiene que registrar. Sí. Bueno, si es una medida voluntaria, se tiene que inscribir en el registro y yo recomiendo siempre que sea posible la inscripción en los registros públicos y concretamente en el registro civil. Sí, siempre que sea posible inscribirlo, porque el juez cuando vaya a consultar lo va a ver como un acto de muy buena fe por parte del que ejerce la guarda de hecho. Vale, genial. He visto que hay alguna mano levantada. Por favor, escribid por el chat porque al ser muchos no nos deja el Teams activar la cámara y el micro, entonces no podemos, solo podemos responder por el chat, ¿vale? A ver, hay aquí de momento una última pregunta que dice Belén González. Soy mamá de un niño con autismo severo no verbal. Estoy divorciada y tengo la custodia total y la patria potestad al 100% también. ¿Es esto representativo a guarda de hecho o curatela? A ver, obviamente está ejerciendo una curatela. No, la curatela se tiene que nombrar judicialmente. Con lo cual, coloquialmente hablando, es algo más que una guarda de hecho. Aunque jurídicamente, cuando vaya al juzgado a solicitar la curatela y el juez vea al niño, el juez sí que va a decir usted, hasta la fecha, ha estado ejerciendo la guarda de hecho. Continúese y bueno, o a lo mejor decide que sea una curadora. Pero ahora mismo no está, o sea, entre nosotros es algo más que una guarda de hecho, desde luego, por las necesidades tan galopantes del niño con no verbal, del autista no verbal. Pero obviamente, desde el punto de vista legal y jurídica, es guarda de hecho, y cuando vaya a solicitar cualquier medida de apoyo, revisión, etcétera, el juez va a decir, o sea, va a tener en su mente cómo piensa el juez esta persona está ejerciendo guarda de hecho, yo le voy a continuar en la guarda de hecho. ¿Vale? O sea que, idea 1, continuará en la guarda de hecho cuando vaya al juez y la situación es grave y se acredita, curadora. Vale, genial. Pues no estoy viendo ninguna pregunta más por el chat. En cualquier caso son ya y 25, o sea que vamos perfecto de tiempo para terminar. Cualquier duda que tengáis podéis escribir a la dirección derechos@autismo.org.es. Mira, hay una pregunta más ahora. Venga, respondemos esta y ya. Fernando dice, soy padre de una persona con una discapacidad del 98%. ¿Qué tenemos que hacer para adaptar la incapacitación total a la nueva ley? ¿Se necesita abogado y procurador? Claro, es que una cosa es el procedimiento de incapacidad y otra cosa es revisiones de medidas, solicitud de apoyos, solicitud de autorización judicial para actos jurídicos de disposición patrimonial. Entonces, claro, adaptarla, hombre,
No, yo no sé qué medida tiene. ¿En la actualidad tiene alguna medida? ¿Él tiene alguna medida actualmente? Eh, bueno, dice que la incapacitación total. ¿La tiene? O sea, S- él ha incapacitado, es Sí, decir, tiene una decisión judicial por la cual declaran incapaz sí, un al autojudicial, dice. un auto judicial. Ujú, Y eso fue antes del 21, entiendo. claro, Vale, hace 30 años. vale. Bien, pues esa medida va a tener que ser adecuada a la nueva legislación a través del procedimiento de revisión bueno, pues aportar toda la documentación que hemos dicho y probablemente le mantengan, a pesar de que la nueva, de estos principios de dar primacía a la guarda de hecho, etcétera, hace 30 años le van a mantener la misma situación. Tiene, tiene que, tiene que ir a ese procedimiento judicial. A priori necesita abogado y procurador. No lo necesita. No sé, no quiero decir que le recomiendo, porque que vaya alguien de confianza, que lo conozca bien, que sepa el procedimiento, y no es necesario abogado y procurador, no lo es, pero yo recomiendo que vaya con él, porque en el momento Mm, en que haya, hombre, en el momento en que vea que se va a mantener la medida, la situación de esta persona afectada al 98%, me parece que es, sí que el juez va a decir, necesito la intervención de un abogado y procurador, porque el juez no puede, tiene esa capacidad, ¿no? Esa facultad para sugerirte o ordenarte que vayas con abogado y procurador. Entonces, al inicio no va a ser necesario, pero puede que el juez le diga que intervenga con abogado y procurador. vale, genial. Pues nada, las personas que habéis entrado más tarde y a lo mejor os habéis perdido alguna parte de la presentación, tendréis colgado la grabación de la sesión y esta presentación a partir de la semana que viene, así que podéis consultar sin problemas. Y nada, que muchísimas gracias, Jaime, de nuevo, Nada, hombre, un porque de placer. verdad creo que ha sido súper útil para todos. Y nada, ahora ya nos terminamos.